Hola, hola, muy buenas, bienvenidos al primer episodio del resurgir del Manchester United. ¿Por qué el Manchester United? Se preguntarán. Porque para mí es de los 5 clubes más importantes de la historia del fútbol. Y desde 2013, cuando Alex Ferguson dejó de ser su entrenador, no volvió a ser ese equipo que dominaba en Inglaterra, ni era animador en Europa año tras año. Si bien ha ganado una Europa League con Mourinho en el 2017 y alguna que otra Copa Nacional, es muy poco para la historia del Manchester. Y teniendo en cuenta que tanto el City como el Liverpool son los que hoy predominan y son sus grandes rivales, bueno, me parece interesante el desafío de volver a posicionar al Manchester como el mejor equipo de Inglaterra. Para eso he elegido a Paul Aaron Scholes, el Colorado Scholes, para que sea su manager. ¿Por qué? Porque es una leyenda del club. Hizo toda su carrera de jugador en el Manchester y básicamente no tiene experiencia como entrenador, salvo un paso muy fugaz por el Oldham en el 2019 que duró solo un mes. Así que bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Mi idea es reconstruirlo desde la primera temporada, que sea protagonista, pero bueno, vamos a ver con lo que contamos. Empecemos. El Manchester contrata a Scholes, esa es la portada de los diarios, habla de la inexperiencia de manager y que sustituye a Erik ten Hag. Este es el mensaje de bienvenida del presidente, nos dice la reputación que obviamente es mundial, la previsión de la empresa es cuartos, quiere decir que no somos favoritos, estaremos ahí arriba pero que no somos favoritos para ganar la Premier. Bueno, el director deportivo es John Murtock, el segundo entrenador Michel van de Haap. Tiene buenos números. Bueno, el año de fundación es en 1878, el eterno rival del Liverpool. Y hoy en día se sumaría el City, que es el clásico de la ciudad. Y bueno, hoy realmente es uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor. Las instalaciones, bueno, su estadio es Old Trafford. Tiene capacidad para 74.031 espectadores, construido en 1909. Las instalaciones de entrenamiento y de juveniles son excelentes, al igual que la política de fichaje juvenil. Y este es todo el palmarés que tiene. 20 Premier, la última en 2013, el último año de Ferguson como entrenador, 3 Champions, un mundialito de clubes. Esta es la Super Cup. Esta es la Europa League que ganó con Mourinho en el 2017. Bueno. El palmarés es muy amplio. Y aquí, bueno, lo veremos ahora por arriba, después con más profundidad. Pero esto es lo que me interesa. Hay solamente 7 millones para fichar. Para atraer jugadores de primer nivel es complicado. Pero bueno, veremos lo que hacemos. El informe de equipo. Está Rashford, Antony, Bruno Fernández como, digamos, su figura, Holdun. Tiene buenos jugadores, pero bueno, ya lo analizaremos bien cuando lleguemos a la parte de la plantilla. La visión del club. Desarrollar jugadores usando el sistema juvenil, fichar jugadores de gran prestigio, que como dije con 7 millones es imposible prácticamente. Fichar jugadores de menos de 23 años para el primer equipo. Fichar jugadores de menos de 21 años de cara al futuro. Trabajar dentro de los presupuestos de sueldos. Y aquí está el plan a 5 años. Con lo que nos piden esta temporada. Que nos piden Champions. Al menos alcanzar la fase eliminatoria de la Champions. Yo creo que para hacer una Champions decente, por decirlo de alguna manera, tendríamos que llegar a cuartos de final.
en esta primera temporada. Después en la Premier nos piden clasificar en Europa League. Yo aspiro como mínimo clasificarme a Champions. Y después la FA Cup y la EFL Cup. Sería, bueno, llegar en una ser competitivo, la otra llegar a la última fase, pero realmente no son a lo que me voy a centrar. Voy a tratar de ser mi objetivo es pelear la Premier y tratar de hacer un papel digno en Champions. En esta primera temporada siempre. Bueno, trabajar para desarrollar el mejor sistema de cantera del país, trabajar para desarrollar el mejor sistema de cantera de la Premier, básicamente lo mismo. Y después, bueno, la temporada que viene, la 2024-2025, ya llegar a última fase de Champions, luchar por el título, ahí sí me lo piden. En esta temporada no, pero aquí, bueno. Y seguir trabajando para desarrollar el mejor sistema de cantera. Y en la 2025, bueno, más o menos es lo mismo. Mi idea es, como les dije, pelear la Premier. Y tratar de hacer un buen papel digno en Champions. Y esta es la visión de la afición. Jugar un fútbol entretenido, desarrollar jugadores usando el sistema juvenil, jugar un fútbol ofensivo, clasificarnos para la Champions, es un poco más exigente la afición que la directiva. Y bueno, convertirse en el club más prestigioso de Inglaterra, del mundo, de Europa, bueno, tener mayor reputación que el Liverpool y el Manchester City, que básicamente lo mismo. Si somos el más prestigioso de Inglaterra, vamos a tener más reputación. No tiene mucho sentido, pero bueno. Y poner en problema al Leeds, que también no tiene mucho sentido, pero bueno, es lo que hay. Programa conferencia de prensa con los medios, si partido amistoso o no, y los informes cada mes. Bueno, muy bien, ahora ya estamos en la pantalla del buzón. Manchester ha contratado a Scholes como su entrenador, bueno, y empezar la aventura. El perfil de los aficionados: incondicional un 7%, bueno, principales 32%, familiares 19%. Esto yo creo que se puede ir modificando y mejorando si el equipo va bien. La influencia de los aficionados en la directiva es baja, las redes sociales 44 millones de seguidores, 55.000 socios y 100.657 listas de espera. Vamos a ver, bueno, estas son las mismas, las vamos a aceptar, las mismas objetivos. Jugadores en el último año, que de esto lo tenemos que analizar bien. ¿Por qué? Porque como no tenemos mucho dinero para fichar, habría que ver qué nos sirve. Martial, por ejemplo, ¿tiene buenos números? Sí. ¿Podemos traer algo mejor? Si buscan, primero, tratar de vender y tener siempre a alguien en mente para ir a buscar. Ahora nos vamos a fijar en el ojeo, a ver cómo está configurado. Yo no uso la lupa para buscar jugadores, sino siempre configuro bien los ojeos, y sobre todo en equipos grandes me parece más realista. Y bueno, Lindelof, que le queda, Wan-Bissaka, Johnny Evans, Tom Hitton, que es el portero. Y bueno, ver qué es lo que podemos, si podemos vender o renovar, depende de lo que nos convenga, para juntar dinero y mejorar la calidad del equipo. La táctica ya la veremos. Siempre la pretemporada a mí me gusta ponerla alta al principio. Después no toco mucho los entrenamientos, salvo cuando vienen partidos puntuales o cuando quiero mejorar la cohesión. Siempre, por lo menos de cohesión de equipo, le pongo una vez a la semana que un entrenamiento de cohesión. Vamos a ver los partidos de la pretemporada. El Morecambe, bueno, fácil. El Galatasaray, Bolton, el Donkey Dons y el Celtic. Bueno, no está mal para ser amistosos. No los voy a modificar en esta pretemporada, pero ya para la próxima pretemporada, si los amistosos los voy a organizar yo. Y aquí empezamos el 12 de agosto en la Premier. Debutamos contra el Newcastle. Lindo partido. Después el Burnley, el Luton, Tottenham, Bournemouth, el Brentford,
Nottingham Forest, Wolves, Chelsea, Everton, Crystal Palace. Bueno, aquí viene lo más interesante, calculo yo, ya justo en diciembre. Liverpool, Manchester City, Fulham, Arsenal. Tenemos 3 partidos que son finales. Pero bueno, digamos que tenemos un calendario cómodo. No sé si es accesible llamarlo, pero cómodo. Para ir desarrollando bien el equipo. Centro de desarrollo. Tenemos, bueno, a Dalio, Amad Diallo. Está lesionado ahora, se espera 3-4 meses, pero bueno, seguramente esté en el primer equipo. Ahora está en el sub-21, pero seguramente lo suba al primer equipo cuando se recupere. Daniel Ward también. Eso también es algo que quiero hacer. Veré el tamaño de la plantilla ahora cuando lleguemos ahí, pero mi idea es tener 22, 23 jugadores del primer equipo bien y después tener jóvenes para ir dándole rodaje y agrandar el plantel. Kobe Maino también tiene muy buenos números, buenos físicos, mentales parejitos y técnicamente para tener 18 años está muy bien. Así que nada, vamos a seguir la economía. Esto es lo que me interesaba. Tenemos unos 6 millones para fichar, 7 millones para fichar y unos 6 millones disponibles para sueldo. Así que bueno, tenemos margen en sueldo, pero no tenemos mucho presupuesto para fichar. Así que veremos lo que hacemos. Esta es la previsión. Bueno, historial de ojeo. Este año, en esta temporada, han llegado todos estos. Ha llegado Holdu, ha llegado Manso Mou, Onana, Atalay Bayadir, que es el portero suplente si no me equivoco, ahora lo veremos. Anrabá cedido y Reguilón. Y se han ido estos. Hemos gastado por 200 millones, sobre todo entre Onana, Holdu y Manso Mou. Y hemos vendido por 55. He vendido a Freak casi en 10 millones. Y el Angal Nottingham Forest en 17,5. Después sesiones y nada. Se nos ha ido. A ver. Estamos aquí en fichaje. Bueno, vamos a los ojeos. A ver, está puesto en Suiza, la Liga 1, Países Bajos, Argentina, Inglaterra, Italia y Alemania. A ver, algunos los voy a dejar, o casi todo, y otros los voy a modificar, pero esto ya lo haré fuera, en off. ¿Por qué? Porque eso lleva mucho tiempo y bueno, no quiero que se alargue mucho el capítulo tampoco. Se me fue de nuevo. No quiero que se me alargue mucho. Estos jugadores los iré analizando a ver qué podemos traer. Siempre Barco tiene una cláusula de rescisión, Valentín Barco, muy baja, que creo que es esta. Ahora mismo no lo podremos traer, pero ya lo sigue el Milan y el City. Y es por esto, tiene 18 años y está muy bien. Aunque nosotros tenemos jóvenes muy buenos también, pero bueno, tiene calidad potencial mundial. Muy buena. Ya lo veremos. Bueno, las competiciones, que empezamos la Premier en 40 días, que es lo primero que empezamos, si no me equivoco, sí. Así que el primer partido oficial va a ser contra el Newcastle en Premier. El calendario que ya lo hemos visto. Centro médico, bueno, tengo 3 jugadores graves, lesionados. Malasia, que tiene para 5 meses. Holdu, que tiene para 9 semanas. Y Martial, que tiene para 1 mes. Los entrenamientos, como les decía, no los suelo tocar mucho, pero ahora la pretemporada no los voy a tocar,
Pero ya después cuando empiecen los partidos oficiales, por lo general aquí me gusta poner la recuperación, ver, les voy a mostrar. Suelo ponerle en físico, recuperación, revisión de partido y acá le pongo algo de cohesión de equipo, siempre después del partido. Aunque sea una vez a la semana que haya cohesión de equipo, porque eso es más, ayuda a aprender más rápido las tácticas y la influencia de los jugadores, entonces me parece bien. Bueno, en empleado estamos bien, supongo que habrá cosas que mejorar. Nos faltan 3 preparadores que los veré y 2 científicos deportivos en lo que es el primer equipo. Después, bueno, otro científico más en el sub-21 y bueno, preparadores, esto sí lo tengo que mejorar y en el sub-18. Si queremos desarrollar jugadores juveniles, tenemos que tener buenos preparadores en la cantera. Creo que voy a empezar de abajo hacia arriba. Y 2 fisios más aquí y 2 científicos deportivos. Vamos al centro de datos, ahora mismo no hay nada, pero ya lo utilizaremos. Y la táctica. La táctica la voy a ver cuando vea la plantilla, a ver lo que tenemos y lo que creo que podemos armar. Ahora mismo, bueno, al ser una leyenda del club, nadie tiene opinión sobre mí. Hay 3 grupos, un grupo principal, un secundario y otro secundario más chico. Vamos a tratar de que haya más cohesión. Vamos a aprovechar para presentarnos. Bienvenido, me alegro, vale. Me gustaría hablar sobre los objetivos de la premio para la temporada. Podemos hacer algo grande. Clasificarnos. Soy optimista y creo que nos podemos... Ahí está. Clasificar a la Champions. Es un objetivo que podemos apoyar. Vamos a cerrar los puños y eso es lo que quisiera oír. Me gustaría hablar sobre la Champions. Tenemos opciones de conseguir nuestro objetivo de la Champions de esta temporada. Esto. Espero que tengamos una buena actuación. No le voy a poner más carga. La reacción que buscaba. Y de esto no tengo más nada que decir. Vale, fue buena. Tu intento de ser neutral con Fernández ha sido muy buena. Va. Están contentos. Plan de plantilla todavía no lo puedo hacer porque no hice la táctica. Y llegamos aquí. A lo interesante del capítulo de hoy. La plantilla. Vamos a borrar todo. Vamos a excluir solo a los que están fuera del club. Los no disponibles no, porque por ahí por lesión y eso, pero van a estar en la temporada. Arqueros, 3. Onana, que calculo que va a ser el titular. Valledir, que ha llegado esta temporada del Bexica, si no me equivoco. Pues va a ser el suplente. Y Tongeton se va a ir a... Vamos a tratar de venderlo. Seguimos. Lateral derecho. Wan-Bissaka. Recordemos que termina el contrato a final de temporada. Es muy rápido, físicamente está muy bien. Mentalmente es parejo. Y técnicamente es bueno en la entrada, después poquito. Y Diogo Dalot. Diogo Dalot es más parejito en todo. No se destaca en nada, pero tampoco en nada es malo, creo. En principio calculo que el lateral derecho contando estos dos va a ser Diogo Dalot. De lo que he visto. Por izquierda. Luke Shaw, que tiene muy buenos números. La verdad que es bueno. Malasia, que tiene buenos números pero está lesionado. Y Sergio Reguilón serán los 2 laterales. Yo creo que Luke Shaw va a ser el titular y Reguilón va, aparte de estar cedido, va a ser el suplente.
A Lisandro no lo mostré porque lo considero central, no lo voy a considerar lateral, salvo que sea una emergencia. Centrales. Aquí va, Johnny Evans. Este va a ir para afuera. Le podemos sacar hasta 3.400, vale. Por 2 millones y medio. 2 millones. Se lo vendo a cualquiera. Me da igual, me ahorro 3 millones en sueldo. Maguire. A ver, Maguire tiene muy buenos números. De colocación, de fuerza de salto, recuperación física, resistencia, cabeceo. Entrada y marcaje. Pero es muy lento. Y si vamos a jugar un fútbol ofensivo y vamos a jugar con la defensa en alto, veremos. No lo voy a descartar. Ahora bien, tiene un valor entre 19 y 26 millones. Ponerle 25, 23. Y cobra 13 millones al año. 12 millones al año, perdón. 30 años. Una buena oferta también por fuera. Distinto creo yo que va a ser el caso de Varane. Esto es un defensor del Manchester United. Es bueno en todo. Tiene más determinación, mejor, es rápido. También tiene 30 años. En principio va a ser nuestro defensor derecho. Defensor central derecho. Aunque también me llegan a poner 60, 70 millones, ponerle no esto. Y si lo tengo que vender, lo vendo. Pero en principio no va a ser en esta temporada. Lindelof. No es malo. Tiene buenos números en defensa, en marcaje, en anticipación, en colocación. Es bastante bueno. Pero si lo mismo. Creo que he seguido por el Tottenham. Acá lo veía. No lo encontraba. Una buena oferta y para afuera. Yo creo que esta va a ser mi otra pareja de central. Lo único malo que tiene Lisandro, que tiene muy buenos números. Es un parejito físicamente. Mentalmente es muy bueno. Y técnicamente también. La única contra que tiene es esto, la altura. Es muy bajo para ser central, pero bueno, como es un defensa con toque, en principio va a ser eso. De aquí vamos a repasar de lo que quiero hacer. Varane y Lisandro Martínez los centrales. Y de estos tres, en principio Johnny Evans sí se va. Y estos dos en revisión. Si viene una buena oferta los vendería. Y traería dos centrales mejores y en lo posible más baratos. Y más jóvenes. Pasemos a la mitad de la cancha. Casemiro. Bueno, Casemiro también una bestia. Centro recuperador. Bueno, A ver, recuperadores aquí tenés a Casemiro, McTominay. Pero McTominay jugando más arriba. Yo creo que me parece que es más un todoterreno que un recuperador. Me da la sensación que podría ser mejor un todoterreno. Me gusta más como todoterreno. Si bien acá tiene que mejorar algunas cosas, pero bueno. Y en Rabat también recuperador como Casemiro. Después Van de Beek. Ya es un volante creativo. Bruno Fernández, que es una bestia. Bueno, Bruno Fernández va a jugar. Y Manson Mount. A ver, ahora yo creo que vamos a hacer un 4-3-3. Veremos los delanteros, pero hasta ahora pinta para hacer un 4-3-3. Vamos a buscar media punta derecho. Anthony. Muy bueno. Sancho, pero Sancho creo que es más por izquierda. Puede jugar por los dos.
Pelistri, que es jovencito, bueno, tiene buen regate, tiene que mejorar y ahora físicamente rápido, tiene cosas para mejorar. Y Garnacho, que Garnacho sí es más por izquierda, que es como Pelistri, rápido físicamente y después aquí tiene talento, pero después aquí tendría que mejorar un poco. A ver, media punta centro, no sé si hay. Vamos al lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos a Sancho, a Garnacho, Rashford y Martial. Pero Martial es más delantero centro. Manso Mob va por adentro. Media punta centro, bueno, son los mismos que estamos viendo. Y delantero. Holdu, Martial y Rashford. Garnacho no es delantero. Así que bueno, esto es lo que tenemos. Esto ahora mismo es lo que tenemos. Por ende vamos a ir a táctica. Vamos a crear un propio estilo. Vamos a jugar con una 4-2-3-1, no, 4-3-3, esta. A ver, voy a jugar con carrileros en ataque. Voy a jugar con un defensa central en defensa y Lisandro Martínez, que va a ser un defensa con toque en defensa. Y otro carrilero en ataque. Por eso los puse bien en defensa. Aquí va a ser un centro recuperador en defensa. Un todoterreno por lo que he visto y un organizador. Aquí por derecha está Anthony, que calculo que de lo que vi, después lo puedo ir cambiando, pero va a empezar, y como es zurdo, va a empezar por un extremo inverso. Y de aquí un extremo en ataque. Vamos a ser ofensivos. Y un delantero avanzado porque calculo que, a ver, Rashford, que va a ser el titular hasta que vuelva. Delantero avanzado, sí. Pues esta va a ser la primera táctica. Después veré otra y ya después en off tocaré las posiciones, las instrucciones individuales. La mentalidad va a ser en positiva. No, abierto no, vamos a jugar pase al espacio, llevar el balón. Ritmo, pase más corto y ritmo bajo. Vamos a tratar de ser protagonista teniendo la pelota. Contrapresión, vamos a poner a la contra. Y que salgamos de abajo jugando. Y sin la posesión, un bloque medio pero la defensa alta y una presión más insistente. ¿Ser agresivo? No. Línea defensiva, adelantarse más y presionar por dentro. Por ahora esto, después podemos ponerle ser agresivo, depende. Lo que pasa es que si no se le va mucho la mano y nos expulsan. A ver, después viene, es eso, lo pongo a ser agresivo y se le va la mano, después empiezan las expulsiones y ya hay que ir viendo a quién poner, a quién sacar y bueno, muchos partidos te dejan con 10 y se terminan complicando. Le echaré un ojo al Sub-21, que por lo que vivimos en el centro de desarrollo hay buenos juveniles. Todavía le quedan 3-4 meses. Pero bueno, hay buenos juveniles. Y bueno, este también le echaré un ojo, pero aquí sobre venta en el Sub-18 lo que más me interesa es contratar buenos empleados. Así que nada, los vamos a ir dejando por aquí, en este primer capítulo, donde conocimos el plantel y bueno, más o menos les dije la idea que tengo y veremos qué
que a ver si Paul Scholes lo puede llevar a cabo. Sí me voy a meter de lleno en esto, en configurar bien el ojeo para ver lo que necesitamos. Yo creo que vamos a necesitar, dependiendo de lo que vendamos, 2 centrales. En principio 2 centrales y un delantero puede ser. Aunque si vendo a un lateral derecho, que puede ser Wan-Bissaka, trae también un lateral derecho y ver lo que tenemos abajo. Porque también por ahí compramos y tenemos algo más o menos parecido con muy buen potencial abajo que lo podemos subir para que sea segunda opción en el primer equipo. Así que nada, lo vamos dejando por aquí, espero que les guste. Suscríbanse al canal, denle like, activen la campanita y nos vemos en la próxima. Un abrazo.